Evangelio de hoy domingo 2 de febrero del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 2, versículo 22 al 40. Cuando se cumplieron los días de la purificación. Según la ley de Moisés. Los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor. De acuerdo con lo escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. Y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor. Un par de tórtolas o 2 pichones. Había entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Hombre justo y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel. Y el Espíritu Santo estaba con él. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu, fue al templo. Y cuando entraban con el niño Jesús sus padres, para cumplir con él lo acostumbrado según la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos. Luz para alumbrar a las naciones. Y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo y dijo a María, su madre: Este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten. Y será como un signo de contradicción. Y a ti misma una espada te traspasará el alma. Para que se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos corazones. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel. De la tribu de Aser, ya muy avanzada en años. De joven había vivido 7 años casada. Y luego viuda hasta los 84. No se apartaba del templo, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones noche y día. Presentándose en aquel momento. Alababa también a Dios y hablaba del niño. A todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Y, cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño, por su parte, iba creciendo y robusteciéndose, lleno de sabiduría. Y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando María y José presentan a Jesús en el templo, no solo están cumpliendo con un rito de la ley judía, sino que están ofreciendo a Dios lo que más aman: su propio Hijo. Este acto nos muestra que toda la vida humana es sagrada y pertenece a Dios. No somos dueños absolutos de nuestra existencia ni de la de nuestros hijos. Somos administradores de un don divino. La fe nos llama a entregar nuestra vida y la de nuestros seres queridos a Dios, confiando en su amor y providencia. Simeón es un hombre justo y piadoso. Alguien que ha esperado toda su vida la consolación de Israel. Su paciencia y perseverancia nos enseñan que la espera en Dios nunca es en vano. Vivimos en una sociedad donde todo se quiere de inmediato. Pero la fe requiere tiempos de maduración. Dios tiene su propio ritmo, y sus promesas se cumplen en el momento perfecto. ¿Estamos dispuestos a esperar con esperanza como lo hizo Simeón? Cuando Simeón toma a Jesús en sus brazos, reconoce que está viendo la salvación. No es un rey poderoso, no es un guerrero con un ejército, sino un niño pequeño, frágil y vulnerable. Dios actúa de formas inesperadas. Y muchas veces se manifiesta en la sencillez y lo cotidiano. Si solo buscamos a Dios en lo grandioso y espectacular, podemos pasar por alto su presencia en nuestra vida diaria.
Simeón proclama que Jesús es luz para alumbrar a las naciones. Este es un recordatorio de que Cristo no vino solo para unos pocos, sino para toda la humanidad. La luz de Cristo ilumina incluso los rincones más oscuros de nuestra vida. Sin embargo, para recibir esa luz, necesitamos abrir nuestro corazón. A veces preferimos quedarnos en la oscuridad del pecado o del miedo. Pero Jesús nos invita a salir de las tinieblas y caminar en su verdad. Simeón también dice que Jesús será signo de contradicción. Esto significa que su mensaje no será siempre bien recibido. La verdad del Evangelio incomoda, porque nos llama a cambiar. A renunciar a lo que nos aleja de Dios. Ser cristiano implica ir contra la corriente en muchas ocasiones. ¿Estamos dispuestos a ser fieles a Cristo, incluso cuando eso nos causa dificultades? Cuando Simeón le dice a María que una espada atravesará su alma, nos recuerda que el camino de la fe no está exento de dolor. María, la madre de Jesús, experimentó el sufrimiento más grande al ver a su hijo rechazado y crucificado. Pero su dolor no fue en vano, fue parte del plan de salvación. En nuestra vida, también enfrentamos sufrimientos y pruebas. Pero si los vivimos unidos a Dios, se convierten en fuente de crecimiento espiritual. Ana, la profetisa, es otro ejemplo de fidelidad a Dios. Pasó su vida en oración y ayuno en el templo, esperando la llegada del Mesías. Su testimonio nos muestra que nunca es tarde para servir a Dios. A veces pensamos que nuestra edad o nuestras limitaciones nos impiden ser útiles en el reino de Dios. Pero la historia de Ana nos enseña que lo más importante es la disposición del corazón. Ana no solo reconoció al Mesías, sino que comenzó a hablar de él a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Su encuentro con Jesús la llevó a ser una misionera, a compartir con otros la alegría de la salvación. ¿Hacemos nosotros lo mismo? ¿Hablamos de Cristo a los demás o guardamos nuestra fe solo para nosotros? El Evangelio es una noticia demasiado grande como para quedarse ella en silencio. María y José, después de cumplir con la ley, regresaron a su hogar en Nazaret, donde Jesús creció en sabiduría y gracia. Esto nos muestra que la vida familiar es el lugar donde se siembra la fe y se construye el carácter. No necesitamos esperar grandes eventos para crecer espiritualmente. La santidad se vive en lo cotidiano, en la obediencia, en el amor dentro del hogar. Jesús, aunque era el Hijo de Dios, vivió una infancia y juventud sencillas. Esto nos recuerda que Dios valora el proceso de crecimiento, la formación, la preparación. A veces queremos que todo rápido suceda, pero Dios nos moldea poco a poco. El tiempo de espera y formación es esencial para cumplir nuestra misión en el mundo. El Evangelio de hoy nos llama a imitar la fe de Simeón y Ana, a reconocer a Cristo en nuestra vida, a esperar con paciencia sus promesas y a compartir su luz con el mundo. También nos recuerda que la fe no nos exime del sufrimiento, pero nos da la fortaleza para sobrellevarlo con esperanza. Este pasaje también nos invita a examinar nuestra relación con Dios. ¿Vivimos con la misma expectación y anhelo que Simeón y Ana? ¿O hemos caído en la rutina y la indiferencia? La verdadera fe no es pasiva. Es un fuego que nos mueve a buscar a Dios con todo nuestro corazón. María nos enseña a aceptar la voluntad de Dios, incluso cuando no la entendemos completamente. Su fe inquebrantable nos inspira a confiar en que Dios tiene un plan perfecto, aunque a veces no lo veamos con claridad. En nuestra vida, muchas veces enfrentamos momentos de incertidumbre.
Pero si confiamos en Dios como María, encontraremos paz en medio de la tormenta. Cuando Simeón dice que puede irse en paz porque ha visto la salvación, nos muestra que la paz verdadera solo se encuentra en Dios. No en las riquezas, en el éxito, en el reconocimiento, sino en el encuentro con Cristo. Si queremos una paz duradera, debemos buscar a Dios con sinceridad y permitir que Él transforme nuestro corazón. El templo era un lugar de encuentro con Dios, pero ahora, a través de Cristo, nuestro propio corazón se convierte en un templo donde Dios quiere habitar. ¿Estamos cuidando ese templo? ¿Lo mantenemos limpio de pecado y abierto a la gracia de Dios? La vida cristiana es un proceso constante de purificación y entrega. Este pasaje también nos recuerda que Dios se revela a los humildes. Simeón y Ana no eran personas poderosas o influyentes, pero su corazón estaba abierto a Dios. A veces buscamos a Dios en lo espectacular, pero Él se manifiesta en la sencillez, en el silencio, en la oración profunda. La presentación de Jesús en el templo simboliza la entrega total a Dios. Hoy, nosotros también estamos llamados a ofrecer nuestra vida a Dios, a consagrarnos a Él cada día. No se trata solo de cumplir con rituales, sino de vivir con un corazón entregado, dispuesto a hacer su voluntad en todo momento. Jesús es la verdadera luz que da sentido a nuestra vida. Sin Él, vivimos en la oscuridad del pecado, de la confusión, de la desesperanza. Pero cuando dejamos que su luz ilumine nuestro camino, todo cobra sentido. Estamos permitiendo que Cristo sea nuestra luz. O sigamos buscando en otros lugares la felicidad. El ejemplo de María y José nos invita a vivir nuestra fe con obediencia y humildad. No buscaron privilegios ni reconocimientos. Simplemente confiaron en Dios y cumplieron su voluntad. En un mundo donde se valora tanto el éxito personal, ellos nos muestran que lo más importante es vivir para Dios. La vida cristiana es un constante caminar hacia Dios. Un proceso en el que, como Simeón y Ana, aprendemos a esperar en sus promesas con confianza y perseverancia. La fe no se trata solo de momentos de entusiasmo, sino de una entrega diaria en la que aprendemos a ver a Dios en lo cotidiano. Muchas veces queremos respuestas rápidas y signos evidentes de su presencia. Pero Dios nos llama a confiar, aun cuando no comprendamos todo lo que sucede en nuestra vida. Cada día es una oportunidad para presentar nuestra vida ante Dios. Así como María y José presentaron a Jesús en el templo. No se trata solo de ofrecer lo que tenemos, sino lo que somos. Dios no quiere ofrendas materiales, sino corazones sinceros y dispuestos a seguir su voluntad. ¿Estamos entregándole a Dios nuestra vida, nuestros talentos, nuestras luchas y alegrías? El testimonio de Simeón nos recuerda que Dios siempre cumple sus promesas. Aunque haya momentos de oscuridad, de espera y de incertidumbre, la fidelidad de Dios es inquebrantable. Simeón esperó toda su vida el cumplimiento de la promesa. Y cuando finalmente vio a Jesús, supo que todo había valido la pena. En nuestra vida, también enfrentamos periodos de espera. Pero debemos recordar que Dios nunca nos abandona. La luz que Jesús trae al mundo no es solo un consuelo para quienes creen en Él, sino un llamado a la transformación. No basta con reconocer la verdad del Evangelio. Debemos permitir que esa verdad nos cambie desde adentro. ¿Estamos dispuestos a dejar que la luz de Cristo ilumine cada área de nuestra vida? ¿Incluso aquellas que preferimos mantener ocultas? La fe no nos exime de las pruebas, pero nos da la fortaleza para enfrentarlas con esperanza.
María, al escuchar las palabras de Simeón sobre la espada que atravesaría su alma, no se rebeló ni dudó del plan de Dios. Ella nos enseña que la verdadera fe es confiar, incluso en medio del sufrimiento. En nuestra vida, aceptamos con humildad y fe los momentos difíciles. ¿O nos resistimos a ellos con temor y desesperanza? Ana nos da un ejemplo de perseverancia en la oración. Pasó años en el templo, sirviendo a Dios con ayunos y súplicas. En un mundo que valora lo inmediato. Su testimonio nos recuerda que la relación con Dios se construye en la constancia y en la entrega diaria. Cultivamos una vida de oración profunda y sincera. ¿O solo acudimos a Dios cuando lo necesitamos? Cuando Ana vio a Jesús, su reacción fue compartir la alegría con los demás. No se quedó con la experiencia solo para ella, sino que proclamó la llegada del Salvador. Esto nos recuerda que el encuentro con Cristo nos impulsa a compartir nuestra fe con el mundo. ¿Estamos anunciando el amor de Dios a quienes nos rodean? El regreso de la Sagrada Familia a Nazaret nos muestra que la vida ordinaria es el lugar donde se construye la santidad. No se necesita estar en lugares extraordinarios, ni vivir experiencias místicas constantes para crecer en la fe. Dios nos llama a ser fieles en lo pequeño, en lo simple, en la rutina de cada día. Jesús creció en sabiduría y gracia en el seno de su familia. Este detalle del Evangelio nos habla de la importancia de la formación y del crecimiento espiritual. No basta con conocer a Dios. Debemos madurar en la fe, profundizar en su palabra y fortalecer nuestra relación con Él. La fe no es algo estático, sino un camino de crecimiento continuo. El ejemplo de María y José nos invita a vivir nuestra vocación con fidelidad. No siempre entendieron todo lo que sucedía con Jesús, pero confiaron en Dios y siguieron adelante. En nuestra vida, también hay momentos de incertidumbre. Pero si nos aferramos a Dios con fe, Él nos guiará en cada paso. La presentación de Jesús en el templo también nos recuerda que todo en nuestra vida debe estar orientado a Dios. No vivimos para nosotros mismos, sino para cumplir el propósito que Él tiene para nosotros. Cuando comprendemos esto, encontramos sentido y plenitud en nuestra existencia. La historia de la presentación de Jesús en el templo nos lleva a reflexionar sobre el papel que Dios tiene en cada etapa de nuestra vida. Desde su nacimiento, Jesús nos muestra que todo en nuestra existencia debe estar consagrado al Padre. Su paso por el templo no fue una simple ceremonia judía. Fue un signo profundo de su misión redentora. Cada uno de nosotros está llamado a hacer de su vida una ofrenda, a presentarnos ante Dios no con sacrificios materiales, sino con un corazón dispuesto a hacer su voluntad. El encuentro de Jesús con Simeón y Ana nos revela el poder de la espera en Dios. En un mundo donde todo es inmediato, la paciencia y la confianza en el Señor parecen cualidades en desuso. Sin embargo, ellos nos enseñan que Dios actúa en su tiempo perfecto. Simeón no vio en Jesús a un rey poderoso ni a un líder con ejército. Vio en un pequeño niño la salvación de la humanidad. La fe nos lleva a ver más allá de lo visible, a reconocer la acción de Dios en lo pequeño y aparentemente insignificante. Simeón pronunció palabras proféticas sobre el destino de Jesús y el dolor que atravesaría el corazón de María. Este es un recordatorio de que seguir a Dios no significa ausencia de sufrimiento. La espada que atravesaría el alma de María representa todas las pruebas que ella viviría como Madre del Salvador. En nuestra vida también hay momentos de cruz.
Pero la fe nos sostiene y nos da la fortaleza para seguir adelante. El cántico de Simeón es una expresión de plenitud. Ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Estas palabras nos enseñan que la verdadera paz solo se encuentra en Dios. Podemos buscar satisfacción en muchas cosas. Pero solo el encuentro con Cristo llena verdaderamente el alma. La paz que el mundo promete es pasajera, pero la que Dios da es eterna. Ana, por su parte, representa la perseverancia en la oración. Su vida estaba dedicada a Dios, y su gozo fue inmenso cuando vio a Jesús. Ella no se quedó callada, sino que comenzó a anunciar la llegada del Mesías. Aquí hay una enseñanza poderosa. El encuentro con Dios nos impulsa a compartir nuestra fe. No podemos guardar para nosotros la alegría de conocer a Cristo. ¿Estamos compartiendo nuestra fe con los demás? El regreso de la Sagrada Familia a Nazaret nos recuerda que la vida cotidiana es el espacio donde se forja la santidad. Jesús no creció en un palacio ni en un ambiente privilegiado, sino en la sencillez de un hogar humilde. Allí aprendió a amar, a servir y a obedecer. Nuestra vida diaria, con sus responsabilidades y rutinas, es el lugar donde podemos encontrarnos con Dios y crecer en santidad. El crecimiento de Jesús en sabiduría y gracia nos invita a reflexionar sobre nuestro propio camino espiritual. No basta con conocer a Dios, debemos crecer en nuestra relación con Él. La fe no es estática, sino un camino de maduración. ¿Estamos permitiendo que nuestra relación con Dios crezca cada día? La presentación de Jesús también nos recuerda el valor de la consagración. Aunque no todos estamos llamados a la vida religiosa, sí estamos llamados a vivir en santidad. Dios nos ha dado dones y talentos, y espera que los pongamos al servicio de su reino. ¿Estamos entregando lo mejor de nosotros a Dios? La luz de Cristo ilumina a todas las naciones, pero no todos la reciben. Simeón habló de Jesús como luz para iluminar a los gentiles. Pero también advirtió que sería signo de contradicción. Esto nos muestra que la presencia de Cristo provoca división entre quienes lo aceptan y quienes lo rechazan. En nuestra vida, debemos tomar una decisión. O vivimos en la luz de Cristo, o permanecemos en la oscuridad del pecado. El Evangelio nos invita a tener una visión más profunda de nuestra existencia. No estamos aquí por casualidad. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Nuestra vida cobra sentido cuando la ponemos en las manos del Señor. Y vivimos conforme a su voluntad. Como Simeón y Ana, estamos llamados a reconocer la presencia de Dios en nuestra historia. Cada momento de nuestra vida es una oportunidad para encontrarnos con Dios. A veces, pensamos que solo en los grandes acontecimientos podemos experimentar su presencia. Pero Él se manifiesta en lo cotidiano. Simeón y Ana encontraron a Jesús en el templo, en un día que parecía común. ¿Estamos atentos a la presencia de Dios en nuestra vida diaria? La fe no es solo creer en Dios, sino vivir en relación con Él. Muchas personas creen que dicen, pero no cultivan su relación con el Señor. Simeón y Ana pasaron su vida en comunión con Dios. Y por eso reconocieron a Jesús cuando lo vieron. Si queremos fortalecer nuestra fe, debemos alimentar nuestra vida espiritual con oración, sacramentos y servicio a los demás. María nos enseña a confiar en Dios incluso cuando no comprendemos todo. Su vida estuvo llena de misterios y desafíos. Pero siempre guardó todo en su corazón y meditó en ello. En nuestra vida, también hay momentos en los que no entendemos lo que Dios está haciendo. Pero si confiamos en Él, veremos que todo tiene un propósito.
Dios sigue cumpliendo sus promesas hoy. Simeón y Ana esperaron toda su vida la venida del Mesías. Y su esperanza no fue defraudada. Nosotros también debemos confiar en que Dios cumplirá su obra en nosotros. Aun cuando no veamos respuestas inmediatas, Él está actuando. La fidelidad de Dios es eterna. Que el ejemplo de Simeón y Ana nos inspire un vivir con fe y esperanza. Que María nos enseña a confiar en Dios en todo momento. Y que la luz de Cristo ilumine nuestro camino cada día. Para que podamos vivir en plenitud su amor y compartirlo con el mundo. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones. Para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe deseándote un día lleno de bendiciones.